Hola, hola, mis corazones. Qué alegría tenerlos aquí una vez más en nuestro rinconcito de chismes y análisis turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, muchísima pasión por nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la relación, real o imaginada, el vínculo, el algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, llevamos años hablando de esto, analizando cada mirada, cada gesto, cada me gusta en Instagram. Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Hoy vamos a explorar la idea de Can Yaman como el posible salvador del dolor de Demet, y ese amor incondicional que muchos fans creen que existe entre ellos. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio amoroso, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes frescos casi todos los días, análisis profundos de sus series favoritas y por supuesto, mucha información sobre nuestros actores turcos preferidos. Así que a suscribirse. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias de corazón por su apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, química y por supuesto muchísima especulación. Desde que los vimos juntos en *Erkencikus*, la chispa entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, las miradas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y claro, los fans enloquecimos. Nos convertimos en detectives, analizando cada detalle, buscando pistas que confirmaran lo que todos queríamos creer, que Can y Demet eran la pareja perfecta, destinada a estar juntos. Pero la realidad, como siempre, es más complicada. Después del final de *Erkencikus*, las cosas se enfriaron. Ambos siguieron sus propios caminos, trabajando en diferentes proyectos, conociendo a otras personas. Demet tuvo una relación seria con el cantante Oğuzhan Koç, una relación que parecía ir viento en popa hasta que de repente todo se derrumbó. La ruptura de Demet y Oğuzhan fue un golpe duro para muchos, especialmente para los fans de Demet, que la veían genuinamente feliz. Y aquí es donde entra en juego la idea de Can Yaman como el salvador. Muchos creen que en medio de este dolor, de esta decepción amorosa, Can podría ser la persona que Demet necesita. Alguien que la conoce bien, que entiende su humor, que comparte su pasión por la actuación, y que, sobre todo, la quiere incondicionalmente. ¿Pero es esto posible? ¿Realmente existe un amor incondicional entre ellos? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más subjetivas. No podemos negar que Can y Demet tienen una química innegable. Y no me refiero solo a la química que vemos en pantalla, sino a esa conexión especial que se siente cuando dos personas se entienden sin necesidad de palabras. Hay algo en la forma en que se miran, en la forma en que se ríen juntos, que sugiere que hay algo más allá de la simple amistad. Pero también es cierto que ambos han tenido sus propias vidas, sus propias relaciones, y que no siempre han estado en el mismo lugar al mismo tiempo. La distancia física, las diferentes prioridades, los compromisos laborales, todo esto puede influir en una relación, incluso en una relación tan especial como la que muchos creen que existe entre Can y Demet. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público con miles de personas opinando sobre tu vida personal, puede ser muy difícil. Y es posible que tanto Can como Demet hayan preferido mantener su relación en un segundo plano, lejos de los focos para protegerla. Pero volviendo a la idea de Can como el salvador del dolor de Demet. Creo que es importante ser realistas. Nadie puede salvar a nadie de su propio dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida, y cada uno tiene que aprender a lidiar con él a su manera. Lo que sí puede hacer Can, y lo que creo que probablemente ya esté haciendo, es estar ahí para Demet. Ofreciéndole su apoyo, su amistad, su comprensión. Escuchándola cuando lo necesite, haciéndola reír cuando esté triste, recordándole lo fuerte y talentosa que es. Un amor incondicional no significa necesariamente estar juntos para siempre. Significa amar a alguien a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de la distancia. Significa querer lo mejor para esa persona,
incluso si eso significa que no estás en su vida. Y creo que, al menos desde la perspectiva de muchos fans, eso es lo que Khan siente por Demet. Un amor incondicional, basado en el respeto, la admiración, y una profunda conexión. Por supuesto, todo esto es especulación. No sabemos con certeza qué hay en el corazón de Khan y Demet. Solo ellos saben la verdad sobre su relación. Pero como fans, tenemos derecho a soñar, a imaginar, a crear nuestras propias historias. Y la historia de Khan llaman al rescate de Demet, con ese amor incondicional como telón de fondo, es una historia que a muchos nos encanta. Pero más allá de si Khan y Demet terminan juntos o no, lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz, la estabilidad y el amor que merecen. Ya sea juntos o separados, lo que realmente importa es que puedan seguir brillando con su propio talento, y que puedan seguir inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y hablando de inspirar, quiero recordarles a todos que el amor propio es fundamental. Antes de buscar a alguien que nos salve del dolor, tenemos que aprender a salvarnos a nosotros mismos. A querernos, a aceptarnos, a perdonarnos. Solo así podremos construir relaciones sanas y duraderas. Y solo así podremos encontrar la verdadera felicidad. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Exploramos la idea de Khan Yaman como el posible salvador del dolor de Demet Özdemir, y el amor incondicional que muchos fans creen que existe entre ellos. Analizamos la química innegable entre ambos, la presión mediática, y la importancia del amor propio. Y recordamos que al final, lo importante es que tanto Khan como Demet sean felices, ya sea juntos o separados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poco. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, leer sus comentarios y sentir su apoyo. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus propios caminos? ¿Creen en el amor incondicional? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y generar un debate interesante. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis corazones. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, para expandir la noticia y alcanzar las 1600 palabras, profundicemos en varios aspectos. Asterisco, asterisco 1. Explorando la química innegable, más allá de la pantalla, asterisco, asterisco. Como mencioné, la química entre Khan y Demet trascendió asterisco Erkencicus asterisco. Era palpable en las entrevistas conjuntas, donde sus miradas y risas eran contagiosas. Recuerden aquella entrevista donde, al preguntarle sobre su relación fuera de la pantalla, ambos se sonrojaron y se miraron con una sonrisa cómplice. Los expertos en lenguaje corporal, que no faltaron en analizar cada movimiento, señalaron la sincronía en sus gestos, la forma en que se imitaban inconscientemente, signos claros de una conexión profunda. Pero la química va más allá del lenguaje corporal. Se trata de la energía que desprenden juntos. Durante la promoción de la serie, era evidente que se divertían genuinamente el uno con el otro. Sus bromas y juegos eran constantes, creando un ambiente de camaradería y afecto que se traducía en la pantalla. Esta química natural fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de asterisco Erkencicus asterisco. Asterisco, asterisco 2. El dolor de Demet y el potencial salvador, asterisco, asterisco. La ruptura de Demet con Oğuzhan Koç fue un evento muy seguido por los medios turcos. Se especuló mucho sobre las razones detrás de la separación, desde incompatibilidades hasta supuestas infidelidades. Demet, por su parte, mantuvo un silencio discreto, pero su tristeza era evidente en algunas fotos captadas por los paparazzi. Es en este contexto que la idea de Khan como el Salvador resurge con fuerza. Los fans, aferrados a la esperanza de verlos juntos, ven en Khan la figura ideal para consolar y apoyar a Demet.
Argumentan que él, que la conoce tan bien y que ha compartido momentos tan especiales con ella, podría ser la persona que la ayude a sanar y a encontrar la felicidad nuevamente. Sin embargo, es crucial recordar que poner esa carga sobre los hombros de Khan es injusto. Él no es un salvador ni tiene la obligación de rescatar a Demet de su dolor. Demet es una mujer fuerte e independiente que es capaz de superar cualquier adversidad por sí misma. La idea de Khan como salvador es, en gran medida, una proyección de los deseos de los fans, una idealización romántica que no necesariamente se corresponde con la realidad. *** 3. El amor incondicional, una idea romántica pero real. ***. El concepto de amor incondicional es uno de los más idealizados en la cultura popular. Se trata de un amor que perdona, que comprende, que apoya a pesar de todo. Un amor que no exige nada a cambio y que se mantiene firme incluso en los momentos más difíciles. ¿Existe realmente el amor incondicional? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. En teoría, el amor incondicional podría existir entre padres e hijos, o entre amigos muy cercanos. Pero en las relaciones románticas, suele ser más difícil de alcanzar. En el caso de Khan y Demet, muchos fans creen que existe un amor incondicional entre ellos. Argumentan que a pesar del tiempo y la distancia, siempre han mantenido una conexión especial. Que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y que se alegran por sus éxitos. Sin embargo, es importante recordar que no sabemos qué sucede realmente entre ellos a puerta cerrada. Es posible que su relación sea simplemente una amistad sincera y profunda, sin ningún componente romántico. Y eso está perfectamente bien. *4. La presión mediática, un factor a considerar. *. La vida de los actores turcos, especialmente aquellos que protagonizan series de éxito internacional, está constantemente bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación y los fans analizan cada detalle de sus vidas personales, desde sus relaciones amorosas hasta sus decisiones profesionales. Esta presión mediática puede ser muy difícil de soportar. Los actores se ven obligados a mantener una imagen pública impecable y a evitar cualquier escándalo que pueda dañar su reputación. Además, tienen que lidiar con los constantes rumores y especulaciones sobre sus vidas personales. En el caso de Khan y Demet, la presión mediática ha sido especialmente intensa debido a la gran popularidad de *Erkencicus** y a la esperanza de muchos fans de verlos juntos en la vida real. Esta presión podría haber influido en su relación, haciendo que prefieran mantenerla en un segundo plano para protegerla de los focos. *5. ¿Qué depara el futuro para Khan y Demet? La pregunta del millón: ¿terminarán Khan y Demet juntos? La verdad es que nadie lo sabe. Solo ellos pueden decidir qué camino quieren seguir. Lo que sí podemos decir es que ambos son personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Ya sea juntos o separados, estoy segura de que seguirán brillando y cosechando éxitos en sus carreras. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyar sus decisiones, respetando su privacidad y evitando crear expectativas irreales. *6. Reflexiones finales y la importancia del amor propio. *. Para cerrar este análisis, quiero recordarles la importancia del amor propio. Antes de buscar a alguien que nos salve del dolor, tenemos que aprender a salvarnos a nosotros mismos. A querernos, a aceptarnos, a perdonarnos. El amor propio es la base de cualquier relación sana y duradera. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podremos amar a los demás de manera plena y auténtica. Y recuerden, la felicidad no depende de encontrar a la media naranja, o de cumplir con las expectativas de los demás. La felicidad reside en aceptarnos tal como somos, en perseguir nuestros sueños y en vivir una vida con propósito y significado. Así que, mis corazones, amémonos a nosotros mismos, apoyémonos mutuamente y sigamos disfrutando de nuestras series y actores turcos favoritos. Hasta la próxima.